todo, que me entré pues... Nunca pensé estar ni mucho menos sentado aquí hablando del Señor. Yo le comencé a pedir a San José por mi vocación. En la vida tenemos llamados y muchos llamados de Dios Pero yo no para... sabía ni qué eran lazos, ni qué. De tener una esposa de Dios. Desde mi catequista, el Señor estaba empezando a conquistar mi corazón. Y fue algo maravilloso porque el Señor me permitió conocer a un... Lady se encontró con un Dios muy amoroso. Hola, ¿quién como Dios? Mi nombre es Giliana Rincón, tengo 26 años, aunque parezca de 20. Nací en Venezuela, soy la hija del medio de mi mamá. Tengo dos hermanos, uno mayor, que tiene como 30 años, y mi hermana menor, 18. Bueno, para empezar, mi infancia yo creo que empezó, o mi vida empezó un poco fuerte o traumática, ya que yo nunca conocí a mi papá biológico porque lamentablemente y a la voluntad de Dios pues lo asesinaron, y lo asesinaron delante de mi mamá, estando ella embarazada de mí. Entonces pues mi mamá empezó un proceso muy fuerte, como a sentirse mal obviamente, y bueno, le recetaron medicamentos. Los médicos le dijeron que probablemente me iba a afectar como en mi salud, ¿no? Bueno, yo fui creciendo, nosotros vivíamos en una ciudad de Venezuela, al tiempo nos mudamos a la capital, a Caracas, en Venezuela. Y pues mi mamá conoció al que sería mi papá, el que me crió, y pues desde ahí nos crió a mi hermano mayor, que en ese entonces mi mamá tenía, y a mí. Mi papá biológico y mi mamá sí se casaron por la iglesia. Mi mamá me contaba muchas anécdotas de él, cómo era, y pues todo el mundo que me conoce sabe que, no sé, me decían que yo me parezco a él, que soy como él, o sea, en la personalidad, en lo físico, todo. Entonces yo fui creciendo como con ese recuerdo de lo bien que mi mamá me hablaba de eso, y yo lo quería, ¿no? Yo lo amaba, yo miraba al cielo, yo le pedía la bendición, porque es una costumbre, ¿no?, en Venezuela pedir la bendición a los papás, a los familiares. Entonces yo tenía ese cariño hacia él, y aunque no lo conocía, ¿no? Entonces bueno, fui creciendo, mi hermano y yo, con mi papá, el que nos crió. La verdad fue una infancia, lo poco que puedo recordar, normal al principio. Ya yo desde chiquita sabía que tenía una capacidad como increíble de analizar, o sea, yo era como ya... sí, tenía como esa capacidad de analizar, de ver las cosas, de hacerme preguntas. Y pues yo veía que conforme iba creciendo, la relación de mi papá y de mi mamá era como muy distante, ¿no? No veía ese amor del que mi mamá me hablaba con mi papá, no veía esa unidad en la familia, no veía como ese amor, ¿no? Entonces yo empezaba a sentir vacío en mi corazón, desde muy chiquita, ¿no? Y lloraba mucho, era muy sensible, o sea, lloraba por todo. La verdad, yo tenía una sensibilidad muy increíble. Entonces, bueno, conforme iba creciendo, ya a partir como de los 6 años, 6, 7 años, viví un abuso, y fue un momento, claro, bastante fuerte, porque lo viví como dentro de mi propia casa, como era un familiar. Entonces, pues yo traté obviamente de refugiarme, pero lamentablemente yo nunca tuve como una atención psicológica, nunca tuve un proceso después de eso, o sea, yo viví eso y tuve que continuar con mi vida así, sí, sin más. Entonces, bueno, conforme iba creciendo, como decía, la relación entre mis padres se hacía cada vez más distante, cada vez más distante. Entonces yo, no sé, me preguntaba por qué peleaban, yo me preguntaba por qué no había ese amor. Lo que sí veía es que mi mamá desde siempre me fue inculcando esta fe católica, ella siempre me hablaba de Dios, no era pues como tan practicante como tal,
pero sí me hablaba de Dios. Entonces yo con ella la acompañaba a misa, yo hice mi primera comunión. De hecho yo estudié en un colegio de monjas, pero me acuerdo que era súper rebelde. O sea, generalmente las niñas que estudian en el colegio de monjas son rebeldes, entonces era como siempre mantenía esa fe, ¿no? Mi mamá siempre me enseñaba eso y yo era como dócil a eso. Entonces yo veía como esa falta de amor y yo de alguna manera quería que existiera ese amor y yo veía cómo era mi familia y yo realmente no me sentía feliz. Yo quería como esa familia que yo sentí que me quitaron, ¿no? Y bueno, me fui como refugiando. Yo creo que del momento puntual en que yo sufrí el abuso, creo que hay dos tipos de personas. Una que cuando sufre esos abusos se reprime más en esa parte, ¿no? O sea, como no quiere que la vea, no quiere que la toque, no quiere hablar con nadie. Y hay otras personas que se les despierta más la impureza. Entonces yo creo que fui esa persona. Y como que yo buscaba, ¿no? Yo sabía que había un amor. Yo sabía que el amor era como el sentimiento para mí, en ese entonces era como el sentimiento más grande que existía, que el amor movía todo, que el amor era capaz de cambiar, de transformar, yo lo sabía, pero no vivía ese amor y esa realidad ni en mi corazón ni en mi familia. A pesar de que mi mamá siempre fue una buena mamá, yo no tengo como quejas de ella siempre estuvo muy atenta a mis necesidades, a las necesidades de mi hermano. Luego tuvo otra hija, o sea, mi hermana menor. Entonces, nunca me quejé. Mi mamá era una persona que era muy atenta a nosotros, muy servicial. Entonces, yo veía que ella daba ese amor y muchas veces no recibía. Nosotros fuimos muy rebeldes, yo era muy rebelde con ella, pero era más que todo por la falta de amor que yo sentía, el vacío y la incomprensión. Yo sentía que ella realmente no se preocupaba por mis sentimientos. Mi papá tiene una personalidad un poco distante, un poco fría, desprendido, entonces no era muy cercano con nosotras en la comunicación. Mi mamá a veces, mi mamá yo siento que no comprendió mucho que realmente yo siempre fui muy sensible. Entonces le costaba mucho que yo me expresara, más bien quería como reprimir mis sentimientos. Entonces yo me sentía como si yo llevara una batalla yo sola. Y pues como obviamente no conocía a Dios y había tenido esa experiencia, pues empecé a crecer, empecé a compartir con amigas y se empezó a despertar como esa impureza en mí, ¿no? De conseguirme un noviecito, de mirar que si me miraban. Y yo creo que eso forma parte también de esa baja autoestima, porque yo también crecí con baja autoestima, ¿no? De no quererme, de no verme con ojos de amor. Entonces yo siento que las personas que pasan por eso pues siempre tratan de buscar el amor fuera. Y pues nada, yo seguí creciendo, empecé a tener como noviecitos y todo eso. Entonces para mí cualquiera que me mirara era como mi príncipe azul, el amor de mi vida, ya ese es él. Y era como fácilmente caído, o sea, era que yo para el enamoramiento era demasiado fácil, o sea. Entonces tuve como un novio en el liceo, iba creciendo, ya tenía como 15 años, tuve un novio en el liceo y pues con esa persona empecé a experimentar como más impureza, ¿no? Y esto lo digo porque es muy importante, porque hay muchas personas, muchas niñas que se sienten forzadas y se sienten que si no están de manera sexual con sus novios, entonces no van a ser amadas, y realmente es falso. Entonces yo me sentí como forzada a... O sea, había una parte de mí que obviamente se despertaba naturalmente, pero yo realmente no quería estar con nadie, ¿no? Era muy pequeña todavía tenían que pasar muchas cosas, tenía que vivir muchas cosas. Entonces yo experimenté muchas cosas con él y de ahí empecé a sentir más vacío. Uno cree que cuando vive esas cosas, uno cree que es más feliz, pero no. Entonces, bueno, iba creciendo, duré 5 años con este novio.
En mi familia todo seguía igual. Era como una familia como más de aparentar, pero no había amor. Y bueno, iba creciendo con esto de la fe. Yo igual acompañaba a mi mamá, era un poquito más rebelde o quizás no iba todo el tiempo, pero de todas maneras sí la acompañaba porque en mí había igual un respeto a Dios y yo pues trataba de ser un poco dócil. Ya como en la etapa final antes de conocer a Dios, llegó un punto en mi vida que yo me gradué de la universidad. Bueno, yo estudié empresas turísticas, entonces yo me gradué de la universidad y terminé con este novio, fue como mi primer novio. Y a partir de ahí sentí como una especie de liberación, ¿no? O sea, yo decía, mi mamá era muy sobreprotectora conmigo, no me dejaba salir, nada. Entonces yo dije, bueno, ahí tenía 20 años y yo dije, bueno, ya terminé la universidad, ya terminé con este novio, entonces ya es la oportunidad de salir. Entonces empecé a salir. Ya no le pedía permiso a mi mamá. Entonces comenzó a mí un fuerte deseo como de experimentar y todo. Y empecé a tener una vida desordenada, una vida lujuriosa, empecé a salir, o sea, yo literalmente lo que decía, y yo creo que muchos jóvenes lo sienten, no quiero llegar a mi casa, no quiero estar en mi casa, no quiero pasar más días en mi casa, quiero... o sea, yo casi todos los días no estaba, o sea, salía, buscaba cualquier excusa para salir. ¿Quién era Dios para Liliana en ese momento? Bueno, la verdad... En ese punto seguía siendo el mismo Dios, era como, yo le tenía un respeto y sabía que era alguien superior, que Dios era amor, pero no lo experimentaba. Entonces yo ahí no tenía como esa moralidad para decir estoy ofendiendo a Dios o estoy haciendo algo mal. Entonces me dejé influenciar mucho, mucho. Y uno cree que los verdaderos amigos están en esos que te llevan a salir, que no te dicen nada, que no te reprochan, que te acompañan en tus locuras. Entonces, como que me dejé llevar, ¿no? Me dejé llevar mucho. Como que empecé a caer mucho en promiscuidad. Y cada vez que pasaban esas cosas era mucho más vacío. O sea, yo siento que la impureza y la lujuria es una cosa que nunca se puede saciar. Y, en cambio, lo que uno cree o que se cree en las relaciones de matrimonio o en los noviazgos, entonces yo le tengo que dar más sexo para que él se quede más, para que él me ame más. Y realmente lo que hacemos como mujeres es despertarle más el deseo y que ese deseo lo lleve a experimentar y a hacer cosas malas o aberrantes. Entonces, bueno, yo empecé con esto y en uno de esos momentos en que fui como a una discoteca, fui con una gente, unos amigos. Bueno, recuerdo que estábamos ahí, salimos y fuimos al apartamento de uno de ellos que tenía un apartamento en la playa. Entonces llegamos, era como de madrugada. O sea, yo creo que Dios ya me estaba cuidando, ya me estaba llamando porque de verdad, o sea, estábamos como sin control, no sé, manejaban con exceso de velocidad, todos alcoholizados, todo, o sea, era un completo descontrol. Y entonces llegamos a ese apartamento. Estábamos como ahí en el ambiente, todo eso, y yo como que estuve con alguien, ¿no? Y empecé a llorar de repente. O sea, empecé a llorar. Como que empecé a sentir ese vacío. Entonces yo llorando me quedé dormida, ¿no? Como en uno de los muebles. Entonces, al momento como de despertar, me desperté en otra cama. Mientras otra persona estaba abusando de mí. Entonces, bueno, eso fue lo que me hizo despertarme, obviamente. Y, o sea, obviamente me paré como en shock, ¿no? Sin saber qué hacer, porque una vez que, bueno, las personas que han pasado por esto saben que una vez que tú sufres de eso, es probable que te paralices la próxima vez. O sea, que no puedas defenderte, que no puedas decir nada, aunque tú quieras.
Entonces eso fue para mí como un shock y yo me empecé a paralizar porque obviamente el abuso anterior yo no lo había tratado, entonces yo no sabía cómo lidiar con eso. O sea, yo lo bloqueaba y actuaba como si nada. Entonces eso hice, como actué y, o sea, me bloqueé y actué como si nada. Bueno, yo seguí con mi vida, seguí con esa vida de desorden. Tuve otro novio con el que duré como 10 meses, porque yo decía, yo había dejado a mi primer novio porque yo lo veía como, ay, muy infantil, o yo quería como, no sé, una relación más seria, qué sé yo. Y con ese novio era mucho mayor que yo. Todo al principio bien y después empecé a sufrir como maltrato psicológico. Y me acordaba como de esas palabras cuando las tuve en la infancia. Entonces me decía que yo era muy dramática, que yo lloraba por todo, que yo manipulaba, que yo lo único que servía era para llorar, o me gritaba, o sea, casi llegó a maltrato físico. Entonces ahí fue cuando, en ese momento. Pero mira lo que hace como, para decir esto, mira lo que hace como las relaciones sexuales, o sea, apega realmente a la persona. O sea, la relación que teníamos él y yo era muy sexual, o sea, era una cosa que no había amor por ningún lado, ¿no? Nos unía solamente eso. Entonces, yo veía como eso me cegaba realmente, porque él era una persona que realmente era manipuladora, que realmente hacía daño. Y yo lo veía como, ay, no, es que él es así, pobrecito, yo lo voy a cambiar, es que él también, porque también quería ver sus heridas, él también quizás es así porque el papá de él también era así, etc. Entonces yo quería ayudarlo, pero en ese ayudarlo me destruía a mí misma y no me amaba tampoco a mí misma. Entonces, pero yo no podía dejarlo, o sea, no tenía la capacidad de dejarlo, por ese apego. ¿Intentaste dejarlo? O sea, llegó en un punto ya bastante fuerte que yo dije, no, o sea, me concienticé y dije, no puedo estar con esta persona, o sea, no puedo estar con esta persona, no puedo seguir. Y en un momento que hubo una discusión muy fuerte, pues que él me gritó y me dijo palabras muy fuertes, que yo le dije, no quiero estar contigo, o sea, no puedo estar contigo así. Entonces él dijo como que, bueno, lloró y dame una oportunidad, no sé qué, entonces yo le dije que lo iba a pensar, pero uno como tiene esa debilidad, entonces uno vuelve y yo sé que hay muchas personas, porque me pasaba mucho, que yo, por eso es que uno no debe criticar, o sea, decirle a una mujer que, pero ¿por qué no lo dejas? Tú si eres boba, que no tienes la capacidad, no tienes la fuerza, que él mira cómo te maltrata, pero uno no lo vive, o sea, uno no sabe hasta que lo vive. Y no es que uno no quiera, es que realmente la voluntad está tan debilitada que no es capaz, y solo con la gracia de Dios y con una determinación, o sea, una convicción, es que se puede, o que pasa algo muy grave. ¿Qué debilitó tu voluntad? Fue Dios, porque Dios me conoce, Dios sabe que quizás yo no iba a ser capaz, entonces yo ya cuando era todo muy fuerte, bueno, siempre era fuerte ya, pero al final era como iba aumentando, ¿no? Entonces yo estaba, no sé, yo me quedaba mucho en su casa, precisamente por el mismo tema de que no quería quedarme en mi casa. Entonces yo me ponía en la ventana y le decía, Señor, yo no sé si esta relación a mí me destruye, me hace daño, pero yo te pido, por favor, que si este no es el hombre para mí, que lo quites de mi camino, Señor, por favor. Entonces yo todas las noches le pedía, yo no hablaba con Dios, o sea, nunca era como cuando iba a la iglesia, pero no era como que tenía oración diaria o algo. O sea, simplemente le dije, Señor, por favor, si este no es el hombre para mí, si me hace daño, por favor, quítamelo. Y después hubo como una discusión, fue el día de mi graduación, que yo hice como una reunión en mi casa, y tuvimos una discusión tan fuerte, él a la mañana siguiente se fue y se perdió como una semana. O sea, se perdió como una semana literal. Y yo, claro, en mi cosa de que se me había olvidado la oración que había hecho, yo escribiéndole, yo así como que, pero ya va, ¿qué pasó? Y yo, o sea, sabiendo que quizás era lo mejor, pero ese apego, ¿no? Y pasé como 2 semanas, pero así en depresión horrible. O sea, me sentía muy mal, no comía. Era primera vez en la vida que a mí me pasaba que yo me deprimía así tanto por algo, ¿no?
Entonces, o sea, después me fui dando cuenta que, bueno, este no era la persona para mí. Y pues seguía, bueno, después terminé con esta relación y yo estaba planeando ya irme del país, pues como todos saben la situación de Venezuela es difícil, entonces yo estaba planeando como irme a Chile. Yo estaba arreglando todos los papeles, incluso yo me quería ir con él, gracias a Dios que me libró de eso. Eso es cuando uno dice, Señor, en el Padre Nuestro, líbrame del mal, amén. Entonces, bueno, yo estaba arreglando todos mis papeles pero empecé de nuevo a salir, o sea, como intentar llenar el vacío, ¿no? Pero ahora sí yo no quería nada serio con nadie, o sea, yo decía, yo ya no veía como una relación, querer estar en una relación estable, porque realmente yo en mi interior siempre he como fantaseado, y las mujeres también, o sea, como que idealizamos demasiado tener ese hombre ideal, esa familia, y pues como ya mi mamá me había contado lo que había vivido con mi papá, que se había casado en la iglesia, incluso mi papá quería una hija, entonces como todo tan bonito yo quería eso, pero realmente estaba buscando el amor en lugares equivocados. Entonces, bueno, en una de esas que yo acompañé a mi mamá a la iglesia, ella tenía amigos y bueno, estábamos como en una panadería, en un café, comiendo y hablando, y yo estaba así como que... Y bueno, una de ellas nos invitó al retiro. No, el retiro es muy bueno, les va a cambiar la vida. La señora estaba emocionada, obviamente las personas que van al retiro saben y salen tan llenas de amor que quieren compartirlo, ¿no? Pero uno cuando está como de este lado y alguien viene y te dice, ay, quiero ve a un retiro que es demasiado bueno, uno cuando ya vive en pecado y vive lejos de Dios, eso a uno le parece como nada. Entonces yo le decía, sí, yo voy a ir, sí, yo voy a ir. Pero tenía como algo el fin de semana, no fui. Pero el Señor, como es tan lindo, me insistió de nuevo. Entonces la señora me volvió a invitar. Entonces yo pensé, porque esa relación que había tenido me había dejado tan mal que yo empecé a odiar. O sea, yo incluso planeaba cómo vengarme de él. O sea, yo era un odio porque realmente él me había hecho daño y lo había hecho como a propósito, porque él también me lo decía, yo sé que yo soy malo, pero yo no voy a cambiar. Entonces eso era como que más rabia me daba y yo quería como quitarme ese odio. Entonces yo dije, bueno, yo creo que me va a servir, porque, o sea, tengo tanto odio y aparte yo me voy a Chile, aparte, no sé, lo pensaba como en algo bueno y como yo siempre era dócil a esas cosas y por mi mamá, gracias a Dios, pues dije, bueno, ¿por qué no? Entonces también por complacer a mi mamá ve que ya te vas, que no sé qué, entonces bueno, las dos, por gracia de Dios, fuimos al retiro. Yo fui con cero expectativas, uno piensa que, o sea, mi mente era que, ay, todo el fin de semana rezar, qué fastidio, porque yo estaba acostumbrada a rezar, yo venía a un colegio de monjas, pero no era así como que lo que más me gustaba hacer. Yo creo que a ningún joven. Entonces, pero bueno, dije, aquí estoy, o sea, no voy a perder nada, o sea, uno puede tener dos actitudes, o sea, decir, ay no, qué aburrimiento y pasarla muy mal, o bueno, abrir el corazón y ya que estoy aquí, bueno, voy a disfrutar. Entonces, bueno, esa fue mi actitud y fue como lo mejor que me ha podido pasar en la vida. O sea, yo puedo enumerar las cosas y yo siempre digo, el día más feliz de mi vida, el mejor día de mi vida fue el día que yo tuve ese retiro de conversión. Y yo me pongo a pensar cómo Dios planeaba ese día para mí, o sea, cómo movía todas las piezas para... Yo siempre le he dicho, o sea, el Señor preparó todo, arregló así como cuando uno va a una cita, arregló la mesita con las flores y todo, o sea, como la cita de amor. Entonces, bueno, hay una dinámica en el retiro y en esa primera dinámica que hicieron, de una vez, o sea, el Señor no esperó nada, o sea, de una vez. Y yo recuerdo el momento exacto, o sea, yo estaba sentada, estaban haciendo la dinámica y sentí la voz de Dios que me decía, es que soy yo el que tanto has buscado, o sea, soy yo el que tanto has anhelado. Y eso para mí, o sea, yo sentí como una explosión, pero increíble, como si
como si hubiese tenido fuegos artificiales en mi corazón. Y yo sentí como Dios me presentó toda mi vida, todo lo que yo he vivido, el desorden, toda la impureza, todas las heridas, todo lo que yo buscaba. Yo siempre lo veo así, como que era que yo estaba buscando algo y buscando, cuando uno busca algo que se le perdió un zapato, no sé, que uno anda ahí como desesperado, no sé, tirando la casa y desordenándola a buscar algo, y después como, ay, ya encontré el zapato, ya, esto era lo que estaba buscando. Entonces así lo sentí yo, y el Señor me hizo, o sea, como decía, me presentó toda mi vida y me hizo ver que nada de lo que yo había vivido había valido la pena. O sea, nada de lo que yo había vivido tenía sentido. O sea, era como que todo lo que está fuera de mí es nada. Entonces yo había puesto mi felicidad en nada. Entonces yo como, ay, perdí tanto tiempo. O sea, yo lo que sentí fue como, ¿cómo me haces esto? ¿Cómo viviste ese episodio? Es decir, Es que, ¿estabas en una oración? ¿Cómo fue? Sí, yo me aperturé mucho a la oración, la verdad. Y también porque estaban haciendo una dinámica que era muy adaptada a mi vida real, ¿no? O sea, ¿Te veías reflejada? O sea, completamente. Incluso mi mamá me miraba así como... y yo... Entonces me identificaba demasiado y yo estaba prestando atención a toda la dinámica. Y fue cuando estaba así, o sea, porque nos pidieron que cerráramos los ojos y fue como así, o sea, boom en mi corazón. O sea, y sentí un amor que me abarcaba tanto, o sea, que no lo podía contener, o sea, era como demasiado. Y, o sea, Dios me hizo entender que Él era realmente lo único que llenaba, que Él era lo que yo estaba buscando. Que es como si realmente los seres humanos siempre pasamos la vida buscando nuestro sentido, nuestro fin, nuestras metas, todo como persiguiendo algo. Y pues hay muchas cosas que todavía nos dejan insatisfechos, entonces uno siempre está buscando. Y es como ya, o sea, yo sentí como para esto naciste, o sea, para conocerme. Y lo dice, y por eso es uno como de mis versículos favoritos, que lo dice en la Biblia, que la vida eterna consiste en conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Y eso para mí fue como lo que yo sentí en el corazón. Y también este poema que hablaba San Agustín, ¿no? Tarde te amé, Señor. O sea, yo sentí, cuando yo leí después ese poema, yo decía, es que esto fue lo que yo sentí. O sea, cómo era que uno busca el amor por fuera y en realidad está por dentro, y es Dios. Está tan adentro, pero como uno no se detiene en la vida, uno no se detiene a amar, uno está como corriendo una carrera y uno no se detiene a pensar qué está haciendo mal, qué está haciendo bien, qué tiene que corregir, qué no, qué heridas tiene, qué no. Entonces uno no se detiene a pensar en Dios, a preguntarle a Dios qué quieres para mí. Y yo sentí ahí es que nada me va a hacer más feliz. O sea, en Dios está la verdadera felicidad. Y yo sentí una convicción tan fuerte de decir, este es el camino que yo debo tomar. O sea, no hay otro. O sea, no hay otro. Yo sentí una convicción fuerte de que decir, es que esto era ya. O sea, nada más. Entonces, no, pues el retiro lo seguí como muy dócil, muy abierta, y todo el retiro fue de mucha sanación. Sané cosas con mi mamá porque nosotras, a pesar de que éramos muy cercanas, también nos heríamos mucho. Pero era a causa del pecado, de mi rebeldía, y también a causa de las heridas. O sea, uno tiene que entender también que el pecado y todo eso también viene de las heridas. Y pues yo sané cosas con mi mamá, gracias a Dios. O sea, fue como, en el mundo uno diría como por arte de magia, pero fue la acción de Dios de mejorar nuestra relación. Yo empecé a entender que tenía que valorarla, que ella me dio el tesoro más grande, que fue Dios, que sin ella yo no lo hubiese conocido quizás. Y eso, yo creo que primero es un retiro que todo el mundo debe vivir, de verdad. Y yo siempre se lo digo a la gente. Yo siento que la gente tiene mucho miedo a ser amada, demasiado, hay demasiado miedo. Y lo que te vende el mundo es eso, que tengas miedo al compromiso, que tengas miedo a amar, que tengas miedo a dejar tu egoísmo, a dejar tus propios intereses,
a ponerte tú primero y tú primero. Y pues sí, hay que ponerse uno primero porque Dios dice que hay que dice que hay que amar al prójimo como a uno mismo. Pero ese amor llega cuando conoces a Dios, o sea, no hay otra manera de amar. Por mucho que hay muchas cosas que nosotros lo llamamos amor, pero no es. Y bueno, yo después del retiro espiritual, es una gracia impresionante porque yo después del mes casi que levitaba en mi casa, casi que flotaba yo. Mamá, te ayuda a lavar los platos. Y yo así, que todo perfecto. Y nos dijeron algo muy importante, después del retiro, o sea, van a empezar el verdadero retiro, porque una cosa es vivirlo ahí, todo muy lindo, pero realmente la prueba y todo está fuera de eso. Y es cuando uno dice, voy a entregar mi vida, voy a cambiarla y voy a vivirla como Dios quiere. Y es verídico, yo recuerdo que la semana siguiente de mi retiro, el fin de semana, me llega un mensaje que vamos a salir. Y yo, Dios, dame la gracia. Yo decía, no puedo. No, pero sí, vamos a salir. Y yo, no tengo dinero. Sí, nosotros te pagamos. No tengo cómo irme. Nosotros te buscamos. Y yo sigo, nunca me había pasado eso. Y yo, Dios mío, santo. Pero bueno, ahí fue la acción de Dios de decir, cuando uno ama algo, uno renuncia. Entonces, yo lo que cuando salí del retiro yo decía, wow, o sea, ¿cómo yo voy a cambiar mi vida? O sea, tengo que vivirla completamente. ¿Cómo yo voy a hacer? Yo no sabía cómo hacerlo. Y pues después de eso, sí, igual seguí en el mundo. O sea, estaba así como entre medio, tratando de dejar y no. Y después me vine a Chile, pero yo le prometí a Dios que cuando fuera a Chile yo iba a cambiar. Yo, Señor, espérate que yo llegue a Chile, yo voy a cambiar. Pero el Señor me lo puso en esa convicción porque quizás Él sabía que me iba a perder mucho más, estando en un país yo sola, teniendo más libertad. Él me conoce, ¿no? Y, o sea, yo llegué a Chile y empecé a hacer mi consagración, gracias a Dios, y llevo 3 años siendo misionera. Es el mejor regalo que he tenido en la vida y no hay cosa que pueda aspirar más. O sea, uno aspira a muchas cosas en la vida, ser profesional, etcétera, todo eso, que son cosas buenas, pero no es la plenitud. O sea, yo puedo decir que he vivido el mundo, yo puedo decir que he vivido el pecado y sé que ahí no está la verdadera felicidad. Y por eso, bueno, por eso soy muy apegada a San Agustín, porque fue un santo que vivió también el mundo. Y cuando alguien me dice, por ejemplo, no, es que qué vida tan aburrida, que yo, no me puedes decir nada, porque yo también viví el mundo, yo también pude experimentar eso. Pero di el paso, y yo creo que eso es lo más importante. Los jóvenes ahora, especialmente se los digo a ustedes, tienen mucho miedo a amar, tienen mucho miedo a dejarse amar, porque quizás han vivido también una infancia difícil, han vivido muchas situaciones difíciles. Y uno, ¿cómo realmente vive el amor si uno no tiene ni siquiera un ejemplo? No lo ves por todos lados, lo único que se ve es tragedia en el mundo, egoísmo. Pero hay una persona que sí te puede ayudar a amar, y es Jesús. Hay una persona que sí te puede llenar el corazón, y es Jesús. Entonces, yo los invito a todos para que vivan esta experiencia de amor. De verdad no se van a arrepentir. Uno a veces dice, no, pero es que tengo que dejar esto, tengo que dejar aquello. Y como decía la hermana Claire, que los invito también a que la vean, la busquen. Cuando ella vivía una vida muy... También, o sea, era una joven cualquiera, tenía novio, iba a discotecas, todo. Y sintió una gracia que Dios la llamaba a la vida religiosa. Y ella sabía que estaba entre dar el paso o no, pero ella dijo, no, o sea, el que me va a tomar a mí de los brazos es Dios y yo confío en Él. Y ella decía que realmente ella dejó, uno piensa que uno deja todo por nada. Voy a dejar a mis amigos, voy a dejar de salir a fiestas. Y uno piensa que ese es su mundo y ese no es tu mundo realmente. Tú crees que es tu mundo, pero no lo es. Y ella decía, yo en realidad dejé nada por todo, nada por el todo, porque Dios es el todo. Entonces, bueno, espero que esto les haya servido de verdad y que se atrevan a amar, se atrevan a dejarse amar, porque es el mejor regalo que le pueden dar a su corazón y no tienen que buscar más nada, no tienen que buscar más nada porque Dios está
dentro de nosotros, está en el corazón, solamente hay que hablarle y buscarle y dejar que Él te vaya conduciendo, dejando que Él te vaya enamorando. ¿Qué fue lo que más te ayudó a ti a dar ese paso? Como a decir, listo, definitivamente las cosas de Dios son las que valen la pena, pero pues vos estabas ahí entre todas las ofertas que te hacían. Y vos sabes que el demonio siempre saca su as bajo la manga cuando lo tiene que sacar. ¿Qué crees que fue lo que más te ayudó? Bueno, yo creo que Dios me ayudó mucho porque, como les decía, uno ya cuando experimenta el amor de Dios, no hay nada que te pueda llenar más. O sea, no hay nada en el mundo. Uno puede pasar un momento muy feliz. No voy a decir que ay, qué aburrido llorando yo en la discoteca. No, o sea, realmente es que el pecado tiene ese efecto, ¿no? De endulzarte, de divertirte. Pero yo, por ejemplo, salí del retiro y yo sentía en mi corazón, o sea, yo hablaba con las demás personas, con los hombres, con las mujeres, y yo no veía impureza, yo no veía, porque uno se acostumbra con los jóvenes a hablar siempre de chistes de doble sentido y creen que eso es como lo máximo, creen que esas son las conversaciones más divertidas. Y claro, como yo vivía en ese entorno, yo empecé a ver que yo me empecé a reír y a divertirme y me empecé a... O sea, que realmente era feliz y no era necesario que yo estuviera tomando, no era necesario que yo estuviera fumando, no era necesario que yo estuviera teniendo relaciones sexuales, o sea, no era necesario esas cosas y yo me daba cuenta como uno tenía una risa hasta distinta, la risa es distinta, es una risa pura, inocente, o sea, viene del alma, del corazón. Entonces yo empecé a pensar como de verdad se puede vivir una vida feliz en Dios. Al contrario de lo que me dicen de que es aburrida, de que me reprime, no, o sea, realmente uno es libre. Entonces yo empecé a experimentar esa libertad, lo experimenté en el retiro y dije, no, o sea, es que es esto. Yo creo que fue también la certeza de que Dios me lo dio en el corazón en el momento de que hubo ese encuentro y sí, yo creo que fue eso y también porque de todas maneras cuando estaba en Chile estaba ahí, estaba empezando mi consagración, pero estaba ahí como de un lado para otro. Y yo empecé en Chile a sufrir de ansiedad, yo nunca había sufrido de eso. De repente tuve un ataque de pánico horrible, que los que no saben qué es eso, de verdad es como un momento que tú experimentas que estás fuera de la realidad y te desesperas y sientes que te vas a morir y te ahogas y es horrible. Entonces yo empecé a experimentar esas cosas. Empecé a ir al médico, empecé a tener como mucha tristeza en el corazón y yo ahí trataba de aferrarme más a Dios, pero sabía que todavía tenía que entregarle cosas, o sea, todavía tenía que renunciar y por eso no me sentía libre, me sentía como con cadenas, me sentía que es que algo no ha salido. Y bueno, yo empecé como este proceso de ansiedad y gracias a Dios, porque a veces uno piensa es que Dios te manda eso porque Dios es malo y realmente Dios hace todo perfecto. Y yo le agradezco mucho que me hayan pasado esas cosas porque ahí fue que yo pude reafirmar mi fe y saber que... Porque eso también puede ser una tentación para volver atrás. Y realmente eso me ayudó a seguir adelante y a renunciar y a darlo todo. Y pues al ser misionera también, uno dándose a los demás, uno cree que es más feliz recibiendo, buscando del otro, que me den, que me amen a mí. Pero realmente siendo misionera y dando a los demás, fue que encontré esa felicidad, empecé a encontrar esa tranquilidad y bueno, he seguido adelante hasta el día de hoy con la gracia de Dios que me ha ayudado. Ya obviamente es un poco, la certeza ya es más fuerte de que no quiero volver atrás y bueno, eso. ¿Qué espera Giliana de su vida en el futuro? No sé, su vocación, ¿qué has sentido, qué ves, qué sientes? Bueno, yo siempre he sentido que he sido llamada al matrimonio. Llegó un momento en esa ansiedad y todo eso que sí sentí que Dios me llamaba completamente para Él. Pero Dios me llamaba así, a una entrega más completa hacia Él, pero no era en la vida religiosa. Y a lo largo de este tiempo, o sea, Dios me lo ha ido confirmando. Pero... nada, yo se lo he dicho a Dios
y como lo confirmo, o sea, yo solo quiero vivir unida a Él, porque ahí es donde soy feliz, o sea, ahí es donde realmente está mi paz, mi tranquilidad. Y aunque a veces uno cuando tiene dificultad quisiera como, ay, ¿y si vuelvo atrás? Porque a veces uno pasa cosas muy, muy difíciles, la verdad, no es que uno cree que está en Dios y todo es alegre, ¿no? O sea, con Dios se viven los dolores más fuertes, pero también los momentos más felices. Pero vale la pena, o sea, vale la pena. Vale la pena, no, me han dicho, no vale la pena, vale la vida estar como en Dios. Y yo creo, bueno, si Dios me da la gracia, pues sí, de formar una familia santa, una familia que lo ponga a Él primero, que lo ame a Él, que podamos compartir la fe y también podamos llevar a muchas almas a Dios, porque esto es lo que necesita el mundo, al contrario de lo que se vive ahora. Realmente se necesita el amor de Dios y se ve claramente en todo lo que está pasando ahora, se ve muy claro, y eso es lo que más quiero, o sea, hasta que Dios me permita estar en la tierra, pues servirle siendo misionera y darle gloria también en una familia santa, una familia que lo ame y que también pueda ayudar a muchas otras personas. Yo abandoné todo lo que me entré, pues Nunca pensé estar ni mucho menos sentado aquí hablando del Señor. yo le comencé a pedir a San José por mi vocación. En la vida Así tenemos llamados y muchos llamados de Dios pero yo no para... sabía ni qué era enlaces ni qué. de tener una esposa y Desde Dios. mi catequista, el Señor estaba empezando a conquistar mi Y corazón. fue algo maravilloso porque el Señor me permitió conocer a un Lady se encontró con un Dios muy amoroso,